Comienza el señor Rodríguez por un tiempo de 5 minutos inicialmente. Señora Presidenta, señora consejera, bienvenida. Es un caso que nos viene como anillo al dedo para poner sobre la mesa que los servicios sanitarios se tienen que orientar de manera estratégica y sobre los problemas de salud de la gente, ¿no? Cuando es el asunto económico el que determina lo que se hace en salud, el error está cantado, el fallo es garrafal, la ineficiencia es total y los pacientes sufren las consecuencias. No necesitamos nosotros un plan para cada cosa, necesitamos un plan, una estrategia para el sistema sanitario. No hay un plan de atención primaria y otro de atención especializada y otro de urgencia, no. Lo que hay es un plan de salud, una estrategia que diga cómo organizan los servicios sanitarios en base a los problemas de salud de la gente. Hoy la cronicidad de determinadas patologías modificará sustancialmente los sistemas sanitarios en los países más desarrollados. En una década vamos a tener 1 millón de personas con demencia que precisarán atención personalizada. Y si el sistema sanitario no se organiza para atender al 1 millón de personas que van a tener demencia en los próximos 10 o 15 años, esto será ingobernable. No será solo un problema de recursos, sino de orientación de los servicios. Si no atendemos adecuadamente a los pacientes con problemas de salud, los pacientes se alejan del sistema y cuando llegan deteriorados y los costes serán más altos. Y la hepatitis C es un buen ejemplo. No tenemos, por ejemplo, lo que sí tiene sentido para determinadas patologías es una estrategia, una lógica, una organización. ¿Cómo puedes prevenir? ¿Cómo puedes controlar? ¿Y cómo puedes curar los problemas de salud que afectan a la ciudadanía? Por ejemplo, en España no existe una estrategia contra la hepatitis C. Es ahora, gracias a la presión. Claro, el planteamiento es ahora, gracias a la presión de los pacientes, porque ha surgido en el desarrollo científico tratamiento eficiente, cuando se ha puesto en el tapete la importancia de este proceso infeccioso que afecta a 700, 800.000 personas, según estimaciones epidemiológicas, donde entre el 50 y el 70% cronifican la infección y una parte sustancial de esto, entre el 15 y el 30, acaban 20 años después con una cirrosis, muchos de ellos acaban con un tumor y la mitad de los trasplantes se producen en relación a los infectados por hepatitis C. Y ahora aparecen unos medicamentos que son capaces de mitigar, no, pueden curar, pueden eliminar el virus de la sangre según la evidencia científica. Hay 3, 4 medicamentos y habrá más porque se ha abierto una línea investigadora eficiente que puede acabar con la infección. De manera que hay que actuar con visión de futuro, además de respetar los derechos de los enfermos. La primera condición es que nadie se quede sin este tratamiento por razones económicas y si una vez se diga eso hay que hablar de los temas económicos, hablamos. Y hoy en España y en Canarias no está garantizado el derecho de la gente a recibir el tratamiento que técnicamente es posible por razones económicas. Y no nos podemos escudar en supuestos protocolos de orden estatal porque están inspirados, están absolutamente condicionados por el precio de los medicamentos. No les quepa la menor duda. Es que cuando hemos nacido, ya tenemos aquí una edad razonable los que formamos parte de esta comisión, la razón por la que se racanea los medicamentos que pueden curar a los enfermos de hepatitis C es de orden económico. Y por lo tanto, lo que defendemos algunos es garantizar este derecho a la gente al margen de los costes y luego hablamos de ello y cómo se confronta ese otro problema que lo es. Y es el que condiciona hoy que los protocolos sean rácanos y que se hagan declaraciones grandilocuentes. Ni un solo paciente se va a quedar sin el tratamiento, decía Rajoy. Mentira, falso, no es verdad. Hablen ustedes con los pacientes afectados por esta enfermedad. Hoy se están dando la medicación a estos pacientes en función de las prescripciones médicas, condicionados por el precio de los medicamentos. No les quepa duda. Esta es la razón por la que los socialistas en España promueven iniciativas en el Parlamento español para buscar soluciones a la estrategia, pero sobre todo a la financiación. Y esta es la razón por la que nosotros presentamos aquí
una solicitud de comparecencia de la señora consejera en el mes de enero, que por cierto la mesa y los grupos mayoritarios nos negaron porque alarmábamos a la población. Los mismos que pedían esto en España lo negaban aquí. No pudimos traer a la señora consejera, que seguro hubiera estado dispuesta, porque la mesa no autorizó una comparecencia urgente sobre este tema para trasladar tranquilidad a los pacientes. Porque los pacientes no están tranquilos, es que no deben estar tranquilos porque no se está garantizando en los casos que sea necesario prestarles este servicio. Y yo creo que hoy, aunque un poco tarde nos hubiera gustado principio de enero, es fundamental que aquí en la sede de la soberanía popular quede claro que ningún paciente canario se puede quedar sin los tratamientos que prescriban sus médicos y no solo condicionarse al protocolo estatal que está influido. No les quema la menor, está influido, se van a priorizar. Hay análisis científicos que dicen que debieran tener este tratamiento entre 25 y 30.000 de los infectados en estadios avanzados de la infección. Señor Rodríguez, tiene una segunda intervención, vaya Acabo. concluyendo. Y se van a dar, en el mejor de los casos, si se cumplen todas las previsiones que no se están cumpliendo, en torno a 5.000. Se están dando a cuentagotas estos medicamentos. Luego pondré en evidencia que este es un problema no solamente injusto para los pacientes, sino una torpeza política. Una torpeza política porque los problemas de salud hay que abordarlos con visión estratégica. Y es más caro mantener a estos enfermos crónicos que tratarles ahora con este medicamento. Es más caro para el sistema. Por supuesto, para la sociedad. Y por supuesto, lo más prioritario es que podemos salvar vidas que hoy, pues no... La gente se muere de esta enfermedad cada día y se pueden salvar vidas porque los medicamentos han logrado una respuesta terapéutica altamente eficaz. Hoy lo que le pido a la consejera es que garantice esto con mayúsculas, de verdad, de forma clara y contundente, al margen de lo que diga el protocolo estatal, como están haciendo ya algunas comunidades de España. 10 minutos, si necesita más, obviamente habrá flexibilidad como ha habido con el resto del grupo. Gracias. Primero yo he de reconocer el mérito de los enfermos. Estamos hablando aquí hoy de esto gracias a ellos. Gracias a ellos. Son ellos los que tuvieron que encerrarse para llamar la atención de la opinión pública y obligar a los parlamentos a hablar de este tema. Son ellos los que han trasladado a la opinión pública de que hay remedios que curan una importante enfermedad y no se les está tratando. Y a ellos yo les quiero reconocer que por una vez dejen de ser pacientes y hayan sido impacientes y hayan exigido sus derechos. Y es gracias a ellos por lo que hoy estamos aquí hablando de este tema. Y es también una evidencia que la razón por la que los sistemas de salud no han respondido con la diligencia debida es el precio de los medicamentos. Y no reconocerlo es puro cinismo. Es el precio de los medicamentos lo que hace que se retrase durante un año que lleguen estos medicamentos a los pacientes en España. Es el precio de los medicamentos lo que hace que ahora se establezca un mecanismo y una estrategia en relación a esta enfermedad. Y es el precio de los medicamentos lo que hace que se racanee y se les dé a cuenta gota. Y no reconocer esto es de puro cinismo. Nosotros consideramos aquí, bueno, en relación a la demagogia y la sanidad, la ventaja de los parlamentos es que queda todo escrito, grabado. Bueno, y hay algunos que de esto no pueden hablar. Porque hay otros que siempre hemos sido muy responsables. No utilizamos los casos particulares, entre otras cuestiones, para no hacer demagogia. Y yo tengo mis intervenciones en esta materia. Nunca utilizo casos particulares. Pero estamos ante una situación grave. La enfermedad infecciosa que más mata en España, por encima del SIDA, para que lo sepa la gente. Tenemos medicamentos que los pueden resolver, curar, y no se les está garantizando porque son caros. Y son caros porque la industria farmacéutica especula con la salud de la gente. Porque la industria farmacéutica hace que gente muera para sacar beneficio indecente. Indecente, porque esto se investiga por uno, se compra por los buitres de siempre y los buitres de siempre le sacan 100, no, 1000, 10.000 veces el beneficio de lo que costó la investigación y su comercialización. Es una vergüenza a nivel internacional lo que hacen las farmacéuticas con la salud de los seres humanos. Pero hay margen
para poner las farmacéuticas en su lugar. La Organización Mundial de Comercio estaba repasando los acuerdos desde el año 95 sobre este tema. Cabe licencias obligatorias cuando está en problema la salud colectiva o incluso la seguridad nacional. Con el SIDA ocurrió, con los enfermos, con los antirretrovirales del SIDA. Hubo estados que dijeron, nosotros no pagamos el abusivo precio de los antirretrovirales y damos licencias obligatorias, y se pusieron a fabricarlo. Y gracias a la decisión de gobiernos como el de la India o el de Sudáfrica, los ciudadanos de sus países, teniendo la enfermedad de la inmunodeficiencia humana, han tenido los tratamientos porque los gobiernos se plantaron. Y esta es la razón por la que se racanea, se retrasa y se busca los mecanismos para no cumplir con el deber de atender a la gente que tiene necesidades ineludibles, porque si no se mueren. Y es nuestra obligación traerlo al Parlamento. Lo hemos traído tarde y gracias, insisto, a los enfermos. Es nuestra obligación de buscarle solución sin ambaje y no en función de lo que a uno le convenga. Los pacientes que tengan necesidad de este medicamento y que tengan evidencia científica, su aplicabilidad, hay que dárselo. Pero los protocolos que se están estableciendo no están siendo libres para los profesionales. Van a tener que priorizar en función del precio. No les quepa la menor duda. Por eso se le está dando el medicamento a cuentagotas a los que están en estadios muy avanzados de la fibrosis del hígado. Estadio 4 a los que se van a trasplantar, a los trasplantados y no a todos. Por cierto, ¿qué pasa con la gente que tiene más de 70 años, que no está en el programa de trasplante por esta razón y no se le dan los medicamentos? ¿Qué pasa con esos pacientes? ¿Van a estar en el protocolo? Y si no están en el protocolo español, que estén en el protocolo canario. Porque habrá protocolos en algunos territorios de España donde esto va a estar. Porque no hay derecho. Y sobre los precios, toca pelearse y estar del lado del gobierno de turno, sea del partido que sea. No se puede permitir estos precios abusivos, absolutamente abusivos, a costa de la salud de la gente, con márgenes de beneficio indecentes y yo sostengo que ilegales, porque insisto, en la ronda última de la Organización Mundial de Comercio se volvió a estudiar este tema porque hay países que necesitan estos medicamentos. Bueno, hay medicamentos para con estos mismos medicamentos que ya se están produciendo a precio de 1.000 y pico euros y aquí 48.000 euros. ¿Por qué? Porque los gobiernos se plantan, porque los gobiernos exigen, porque los gobiernos utilizan los resquicios legales para poner a los titulares de las patentes en su lugar, porque que amorticen la inversión, que tengan un beneficio, es legítimo, pero lo que no puede ser es que multipliquen por 1.000, por 10.000 los beneficios a costa de la salud de la gente. Y yo quiero decir, con claridad absoluta, que en nuestra tierra no va a haber, si no fuera por el precio no serían 400, serían más. Y cuando logremos abaratar los precios de los medicamentos, veremos que serán más. Porque es que no solamente podemos salvar a la gente que tiene esta enfermedad, es que se puede montar una estrategia de erradicación de la infección. Es que esto es eficiente desde el punto de vista económico. ¿Saben cuál, según la OMS, en unos análisis que hacía el Día Mundial, cuánto cuesta un enfermo de hepatitis C de media al sistema sanitario español? Hagan un cálculo. Exactamente, según esas estimaciones, 39.940 euros. Porque estos pacientes son pacientes crónicos con patologías importantes que ya consumen medicamentos caros, que necesitan una atención sanitaria muy relevante y son costosos, muy costosos. Los trasplantes son muy costosos y el tratamiento de los post-trasplantados también. De manera que no solamente es un derecho de la gente, sino que en términos estratégicos, lo hablábamos antes, es muy importante establecer una estrategia no solo de lucha, de contención y de prevención, sino de erradicación de la enfermedad, porque ahora hay un instrumento que no teníamos. Y entre menos infectados hay en la población mundial, más fácil es de controlar el contagio y el aumento. Entre menos es el riesgo, pues menos es el contagio. De manera que tenemos que ser contundentes y exigir, primero, que sean los profesionales, en función del perfil, por supuesto, clínico, de la morfología, del tipo de virus, etcétera, etcétera. Evidentemente que tiene que ser esta una condición básica. Pero yo les aseguro, y ustedes lo saben, que la razón que está determinando la racanería no es la ciencia,
no es el problema científico, no es que todavía no sabemos las consecuencias, es esencialmente el precio. Y no reconocer esto es ser cínicos. Y desde luego yo a eso sí que no pienso contribuir. Debemos garantizar a los enfermos el derecho que tienen a recibir ese tratamiento. Si el tratamiento es caro, y lo es, muy caro, también lo es el tratamiento que ya reciben. Los impactos en la economía no son solo los costes sanitarios, sino hay costes asociados. La gente que tiene este tipo de patología termina siendo pensionistas muy jóvenes, con bajas laborales, algunos, otros no. Yo tengo algún conocido trasplantado que está perfectamente activo, pero otros no. De manera que estos son enfermos costosos, pero tienen todos los derechos del mundo. Necesitamos que el protocolo se haga en base a la evidencia científica y no a las presiones políticas. Y si eso no sale en los términos debidos a nivel de Estado, caben protocolos territorializados, porque esto lo van a hacer algunas comunidades autónomas. Y dirán, no, el problema de la equidad, claro que sí, ya tenemos un problema de equidad terrible cuando disponemos de 500 millones de euros menos de lo que precisaríamos para estar como en el año 9. Claro que hay problemas de equidad en el Sistema Nacional de Salud, cuando hay territorios que tienen 700, 600 euros más por habitante y año en gastos sanitarios, y se expresan no solo en esta patología, sino en todas, y en la respuesta del sistema sanitario. Nosotros estamos obligados ética y moralmente a garantizar estos tratamientos que prescriban los médicos a estos pacientes, porque les salvamos la vida, porque tienen derecho a ello y porque además es inteligente. Y ahora todos debemos condenar y pelear para que no se abuse con los precios. Es inaceptable y hay mecanismos legales para dar licencias obligatorias. Los antecedentes de los antirretrovirales contra el SIDA están ahí. Lograron muchos países del mundo decir, oiga, que nosotros no le vamos a pagar los medicamentos a ese precio, que nuestro país es pobre, que no tenemos capacidad para pagar eso, y lo fabricaron. Y la legalidad internacional lo permite. Vean este dato, desde el año 95 la Organización Mundial de Comercio establece esta posibilidad de, sin la autorización de los titulares de la patente, promover licencias obligatorias cuando condiciones de este tipo lo establecen. Y esta condición lo justificaría plenamente. Por lo tanto, señora consejera, con claridad, con contundencia, sin escudarnos